Bien, muy buenas noches, un martes más que estamos junto a ustedes compartiendo toda la actualidad. Es un placer recibir a don Jorge Bullman. ¿Cómo le va? Buenas noches, ¿cómo anda? ¿Cómo está? Buenas noches Alejandro y buenas noches audiencia. Bueno, Nuevo Agro va para arriba. Cuéntenos un poco qué están haciendo. Bueno, el proyecto de Nuevo Agro es un proyecto, diríamos, totalmente planificado, o sea, no hay nada de improvisación. Empezó hace 5 años y la idea era tratar de buscar en Sudamérica las regiones que tengan un potencial de poder invertir en tierra, porque la tierra es un bien escaso, eh, y a su vez esa inversión en tierra transformarla en su potencial productivo. Esos son los conceptos básicos. Eh, pero también Nuevo Agro previamente se crea como una empresa local que tenía conocimiento de hacer determinados trabajos, le fuimos armando fuimos armando una plataforma contable, una plataforma administrativa, fuimos armando programas que se adapten a lo que es este tipo de negocios y fuimos haciendo una red de contactos que piensen que podían usar estos recursos humanos con este soporte administrativo para llevar adelante este tipo de trabajo. Nosotros lo que hacíamos mucho hincapié era en toda la experiencia anterior que habíamos tenido en esta actividad y que no es normal, o sea, no es, si bien la venta de campos es dinámica, pero vender empresas andando, con conocimiento, con experiencia, con equipos humanos en desarrollo, digamos, no son muchas las veces que se dan. Normalmente uno saca, diríamos, un soldado de cada ejército. En este caso teníamos del mismo ejército varios soldados o del mismo equipo, varios jugadores, para ayornarnos a las fechas. Entonces se ponía interesante. Entonces, una empresa que le hicimos cumplir 3 balances contables buenos, un equipo con jugadores de un mismo equipo, con una línea de pensamiento, una filosofía en cuanto a todo lo que es conservación, forma de trabajo, etcétera. Y había que encontrar la parte de inversores que quieran utilizar esta herramienta para desembarcar en algún lugar. Entonces, y esos inversores los encontramos dentro de una familia, digamos, de un grupo familiar serio, que es la familia Roberts, y a partir de ahí empezó Roberts y Ingray, y a partir de ahí empezamos a trabajar y a conocernos. Eso llevó 2 años y en 2 años que trabajamos juntos nos dimos cuenta que podíamos avanzar, ellos con un componente muy fuerte en lo financiero y nosotros con un componente muy fuerte en lo que estamos haciendo hoy. Nos unimos y pensamos que podíamos ir adelante y bueno, lo que primero era un proyecto de un determinado monto, después se duplicó, después se triplicó y después le empezamos a agregar otros componentes. Todo basado exclusivamente en la confianza. Y la confianza en este tipo de proyectos, que en definitiva es lo que es hoy Nuevo Agro, cuando uno lo estudia o lee los libros, diríamos, está basado en 4 partes que normalmente en esta actividad se da en 4 años. O sea, la primera parte, diríamos, es la etapa de proyecto, donde yo me conozco con usted y decimos, che, qué bien, vamos a hacer un proyecto de compra de tierra y transformación de campos. La segunda parte, que es importante, es cuando usted me dice, bueno, está bien, vamos a hacerlo y empecemos a comprar tierras y a transformarlas. La primera y la segunda parte, que son estas dos que mencionamos, todo el mundo está feliz. ¿Por qué? Porque es lindo tener un proyecto y es lindo ver los procesos de transformación. La tercera etapa, que es, digamos, donde empieza a haber conflictos entre usted y yo, si no somos transparentes, si no somos previsibles, y es un poco nuestro lema, ser previsibles como profesionales, ser previsibles como empresa. Si no somos previsibles, en la tercera etapa, que es la etapa de control de presupuesto y de obtención de los resultados proyectados, empieza a haber conflictos, y ni que hablar de la cuarta, que es cuando usted, que puso el dinero, viene y me dice, mire Bullman, ahora quiero mis utilidades que están en los cuadros que proyectamos. Entonces,
Si uno pasa esos 4 años, quiere decir que terminó el colegio y que diríamos, aprobó el examen. Hay muchísimos proyectos y muchos en América Latina y en países desarrollados también, que no pasan esas 4 etapas. Bueno, Nuevo Agro ha pasado esas 4 etapas, Nuevo Agro está ya por su 7º año de vida y quiere decir que con creces está yendo para adelante, y eso permitió que no solo estemos en esa actividad, sino que empecemos a tomar otras actividades que tienen un componente mucho más dinámico para la región, que en definitiva se reducen a generar mayor actividad económica basada en la actividad comercial, y esa actividad comercial la canalizamos a través de insumos que sean característicos de nuestra región. Llámese agroinsumos, llámese insumos veterinarios o llámese energía. Hablan mucho de diversidad ustedes, ¿no? ¿Tienen diversidad en otros lugares también, que tienen campo, están haciendo otras cosas? Sí, nosotros básicamente tenemos actividad desde el límite entre Chaco y Formosa hasta tenemos algo arrendado en las cercanías de Venado Tuerto. Entonces, nuestro campo de acción está basado mucho en el NEA, que es donde estamos, norte de Entre Ríos, sur de Santa Fe, zona núcleo, y algo sur-sur de Santa Fe, Venado Tuerto. Pero nuestra principal actividad en lo productivo es arroz, sí ganadería, sí cabaña, sí lanares, sí forestación, sí trigo, sí soja, sí maíz, sí en lo comercial, en las actividades que les mencioné anteriormente, y en algún momento empezamos a hacer consultorías para terceras empresas, y creo que hoy no, o sea, lo que nos dimos cuenta es que podíamos seguir creciendo nosotros mismos y frenamos la parte de consultorías hacia terceros y empezamos a consolidar más nuestro equipo de trabajo y fortalecerlo, porque creemos que aún hay mucho para dinamizar. ¿Pese al momento la gente hace consultoría o no? ¿Pese al momento económico? Sí, o sea, los momentos de crisis, es muy duro lo que voy a decir. Los momentos de crisis y especialmente crisis como la que estamos pasando hoy, para el sector asalariado, para la clase media y para las clases que estén más abajo que la clase media, son terribles. Son terribles porque uno se entera que no le alcanza lo que ingresa cuando se encuentra con la inflación reflejada en las góndolas de los supermercados. Ahora, para quienes estamos todo el día trabajando con conocimiento de lo que está pasando y por qué se produce esta crisis y cuáles son las expectativas, y proyectando inflación y proyectando valor del dólar, etcétera, 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 son momentos muy buenos. O sea, son momentos muy buenos si uno hace consultorías y lo cobra en moneda fuerte, o si hace consultoría y los cobra a un valor X. Pero, digamos, las crisis, para quienes tienen cierta liquidez y para quienes tienen la posibilidad de informarse, y no solo nacionalmente, sino internacionalmente, son momentos especiales en donde uno puede tener ventajas importantes. Con respecto al tema de inversiones, el tema energético, la seriedad jurídica y otras cosas más, preguntan los inversores sobre la Argentina, los caminos, ferrocarril, puerto. O sea, vamos a separar las cosas. Seguridad jurídica preocupa, y mucho. Creo que si uno empieza a analizar desde hace 2 años a esta parte, si uno nombraba a Argentina, decían, socorro, Argentina, ni me hables. Incluso alguna vez con algún colega suyo le preguntaba, ¿usted puede creer que hoy la gente, si tiene un dólar, prefiere ponerlo en Paraguay y no en Argentina? Es algo que es difícil de creer si se remota 10 años para atrás, pero es así. O si uno compara hoy Bolivia con Argentina, o sea, las características de Bolivia son espectaculares si las comparamos con Argentina. Eso en definitiva se refleja cuando cada uno de estos países toma un crédito, como si yo o usted vamos a tomar un crédito. Quien tiene mejor conducta económica va a tener menos intereses. Bueno, eso está pasando. Entonces, Argentina tiene un problema de confianza, y ese problema de confianza
se refleja en que no vengan inversiones, se refleja en que quien tenga que dar un crédito a Argentina o a una empresa argentina tenga sus cuidados. Y si lo condimentamos con un cepo cambiario, si lo condimentamos con una ley de tierras, si lo condimentamos con una falta de aplicación de la ley Bonazo, si lo condimentamos con cambios de las reglas de juegos en forma permanente, si lo condimentamos con que hoy tenemos 3 o 4 tipos de dólares según, o 5 si queremos hablar también, digamos, empezamos a ver que es un país que tuvo sus dificultades para aquellos que ven lugares en desarrollo como potencial inversión, y si los comparamos con nuestros vecinos, que es con quienes nos tenemos que comparar, llámese Bolivia, Paraguay, Uruguay y Brasil más o menos hoy. Entonces, en esas características con esas características Argentina no tiene confianza, pero tiene buenas expectativas hoy. En la medida que nos vayamos arrimando a las próximas elecciones de octubre o al cambio gubernamental de diciembre, es probable que las expectativas de inversión en Argentina sean cada vez mejor. Hay un artículo interesante que está escrito la semana pasada, donde dice que la bolsa que mayor rentabilidad dio en el mundo fue la bolsa argentina en lo que va del año. Eso indica que estaba muy deprimida, y con esta expectativa de cambio de aire solamente ha aumentado más de un 100% en un X periodo de tiempo que no llega al año en moneda constante, y eso nos está diciendo algo muy claro. O sea, y que lo dijeron muchos, estamos mal pero vamos bien, o sea, vamos al recambio bien. Y otra cosa interesante de Argentina es que todo el mundo sabe, o por lo menos los analistas de los bancos internacionales hoy hablan de que independientemente que gane quien gane, para equilibrar este desequilibrio de ingresos e ingresos, de egresos e ingresos que existe, o sea, lo que le pasa a Argentina hoy es lo mismo que puede pasar a mí o a usted en su casa si gasta más de lo que gana. Bueno, para equilibrar ese problema que generó todos estos síntomas que estamos viviendo, que es depreciación del peso, valorización del dólar y todo lo que nombré antes, mínimo, sin tener un costo social altísimo como hemos tenido hace un poco más de 10 años en la crisis del 2001, necesitamos hasta fines del 2017 para estabilizar la canoa, ni hablemos para mejorar. Entonces, hay un horizonte que ve el inversor que es interesante de aquí hasta el 2017, con oportunidades, y cuando hay oportunidades siempre el que llega primero es el que más gana. El mundo demanda alimentos, eso sabemos. Totalmente. O sea, el mundo demanda alimentos, y cuando uno analiza el mundo hay dos opciones muy claras, y esto no es algo mío, sino es algo que salió de una jornada hace un par de años atrás, donde se dice que sin dudas, el incremento de demanda de alimentos va a ser suplida por países tales como Argentina, Brasil, o sea, países del cono sur en una gran proporción. Y el precio de los commodities a los valores que se mantienen, llámese soja, maíz, trigo, etcétera, carne, etcétera, va a continuar, a pesar de que en este momento estamos en una baja de precios, pero va a continuar alto. ¿Por qué? Porque esa demanda va a depender mucho de la evolución genética, y va a depender mucho de la tierra arable que se incorpore, que hoy está sin producción. No obstante, digamos, supongamos que de 100 oradores en un congreso, 99 dijeron: señores, la soja, en vez de costar, si miramos 10 o 12 años para atrás, $175 una tonelada en el puerto, va a costar 330 o lo que fuese, como que es el precio de hoy. Hemos llegado a sojas de 500, $570. Digamos, no estoy hablando de 570, estoy hablando desde 175 a 330, en esa magnitud. Entonces, ¿cuál es la otra opción para que el mundo en los próximos 20 años tenga alimentos? Es que con la tecnología actual, todos los productores del mundo de
menos de 5 hectáreas se tecnifiquen, lo cual es prácticamente imposible. Esa charla la dio un señor de FAO que se había tomado su año sabático y se había dedicado a estudiar cómo suplir la falta de alimentación que existe en el mundo, con todo lo que significa también el proceso de desertificación, de erosión de suelos, de contaminación de aguas y lo que significa el cambio climático, que si bien es discutido, pero existe y que es una amenaza en vastas regiones que hoy están produciendo. Entonces, yo diría que el potencial de producir alimentos y la necesidad del mundo de demandar alimentos es muy clara y creo que es muy difícil rebatir el concepto de que los commodities van a seguir o sea, los commodities alimenticios van a seguir manteniéndose a precios altos. El arroz sigue creciendo, la forestación también, vamos a tener que tener papeleras para ver, digamos, qué instalar. Sí, son dos temas diferentes. El arroz, digamos, en el mundo está estabilizada la producción y hay stocks, aproximadamente stocks de pasajes, si toma el mundo entero, de 3 meses de arroz guardado si hubiera alguna crisis en algunos de los sectores productivos importantes que básicamente se concentran en Asia. Pero el arroz de nuestra región de Sudamérica, que no teníamos antes, por encima de $150 la tonelada de arroz elaborado sobre el arroz asiático, que nos están pagando la calidad del arroz sudamericano, los países que son demandantes en grandes volúmenes, llámese Irak, Irán, Cuba, Haití, etcétera. ¿Por qué? Porque han identificado a Sudamérica un país con mucha agua, suelos vírgenes y buena calidad de arroz. Entonces, está pagando ese mercado y eso nos está salvando un poco de la depresión mundial que existe en cuanto al precio de arroz y al stock constante. En cuanto a lo que es forestación, tiene una particularidad que, si bien no soy un especialista y llevo poco tiempo, diríamos unos 4 o 5 años, pero bueno, tratamos de escuchar a los que saben y es lo que voy a repetir. Primero, las externalidades, o sea, los factores que influyen sobre el precio, son diferentes a los que influyen sobre el resto de los commodities que producimos en nuestra región. Entonces, la crisis americana del 2009 pudo influir porque paró la construcción en Estados Unidos, que se usa mucha madera, entonces el precio bajó. No obstante, la reactivación de la construcción inmediatamente empieza a recuperar los precios. Cuando analizamos papelera, que es lo que usted habla, es un problema mucho más serio que la madera que se va a utilizar para la construcción. Si vemos todo lo que generó Botnia, que es una inversión de $1.300 millones, una fábrica de ese tipo, es una inversión sumamente enorme o grande para cualquier industria del mundo. Solamente la industria requiere esa cantidad de dinero. Entonces, para que tengamos una idea, el mundo necesita 1,5 Botnia por año que se instale para abastecer las necesidades de papel que requiere el mundo. 1,5 Botnia. Cuando uno analiza los lugares donde es posible producir ese volumen de papel y donde naturalmente se tendría que radicar la industria, es justamente en países que son los mismos que tienen superficie arable con potencial de crecimiento. El principal es Brasil y el segundo es Argentina. O sea que estamos y dentro de Argentina Corrientes. O sea que estamos, diríamos, en un lugar espectacular en cuanto a lo que es el futuro, pero vuelvo a un concepto. Si es tan caro una industria, ya hablamos de 1.300 millones, no tenemos idea de lo que estamos hablando, por lo menos necesitamos 15 o 20 años para recuperar esa inversión. En un país que cuando empieza la charla usted me pregunta, ¿nos falta confianza en Argentina? Entonces yo le diría, ¿usted iría a un lugar donde no hay confianza? No. Bueno, entonces, cuando estuvo uno de los señores de Finlandia visitando Corrientes, él fue muy claro y sintetizó su historia
diciendo nosotros los finlandeses nos interesa tener muy buenos amigos y por muchos años. Y para que me entiendan, les voy a contar una pequeña historia. Dice, un señor finlandés se casó con una señora finlandesa y le dijo, mira querida, yo estoy enamorado de vos y me quiero casar con vos. Entonces ella le dijo, bueno, yo también, vamos a casarnos. Pasaron 20 años y un día la señora le pregunta, mira querido, estoy muy preocupada porque hace 20 años me dijiste que me querías y nunca me lo volviste a repetir. Entonces él le dice, cuando cambie de idea, te lo haré saber. Entonces eso habla de la forma en que piensa un inversor largoplacista con una industria papelera de esa magnitud. Es muy difícil que nosotros traigamos inversiones de ese tipo donde podemos pasar 20 años sin decirnos que nos queremos. Nos tenemos que repetir cada 5 minutos porque a veces no nos creemos nosotros mismos. Tomemos este ejemplo del amor, digamos, y tomemos el concepto de lo que significa una papelera. Entonces, ¿cuál es el camino que seguramente va a recorrer nuestra forestación? Va a ser la industrialización de la madera, va a ser madera de alto valor, etcétera, pero creo que al papel estamos lejos de llegar a lo que significa hoy una papelera de los tiempos actuales. O sea, conocer Bodnia por dentro, no estoy haciendo propaganda de nada, pero creo que con ropa de trabajo de 500 operarios vimos uno. El resto estaba atrás de una computadora mirando cómo funcionaba una máquina en una silla mucho más confortable de la que tenemos nosotros y perfectamente vestido. O sea que la forestación tiene un largo camino por recorrer, una enorme masa boscosa tenemos en la provincia y una minúscula industria no profesionalizada en actividad. Don Bulbo, un placer hablar con usted. Creo que quedamos, nos quedó el otro, nos falta tren, nos falta ruta y nos falta electricidad o digamos energía alternativa, ¿no? También que sería. Que son puntos interesantes porque hay empresas que están mirando a Argentina y otros países como negocio invertir en logística. O sea, muchas veces pensamos que eso es obligación de los gobiernos, pero no. Hay muchas empresas que están muy interesadas en invertir en logística. El BTG Pactual, que es un banco brasilero que fue comprado por otros capitales en algún momento y vuelta a comprar por brasileños, se instaló el año pasado en Argentina, primero a comercializar commodities y está furiosamente buscando dentro de Argentina dónde invertir en logística y en estas ramas que usted está hablando. O sea que así como está ese que lo conozco desde Mercedes Corrientes y dentro de nuestras posibilidades, seguramente que hay mucha más, hay una masa de inversores viendo la opción de todo lo que es el transporte pluvial. Es interesante, diríamos, la renovación que se está dando en todo el transporte pluvial, el desarrollo de puertos, todo lo que es rutas, bueno, eso es más del Estado, y lo que es energía eléctrica es impresionante lo que se está haciendo a pesar de que vemos poco y se refleja directamente en el precio que tiene hoy un poste de luz de eucaliptus. Imagínense que es más rentable hoy producir árboles para generar postes de luz porque la demanda que hay es insatisfecha y eso indica que la energía, a pesar de lo poco que crecemos, está distribuyéndose con mucha fuerza dentro de nuestro país y eso es progreso y eso es parte de una política de Estado silenciosa pero que están dando. Gracias y muy amable por su visita, como siempre. No, gracias a usted por invitarme. Gracias. Don Jorge Burman, en este primer bloque cerramos y enseguida volvemos con más cosas.